Bueno, por día amanece soleado, un poco frío, ¿eh? Estamos echando un cafelazo para, para subir. Bueno, ya nos metemos para el parque y vamos a... Bueno, pues emprendemos la marcha y vamos a subir a la montaña y a ver si pasamos la noche. Está el día, hace sol, pero hace fresquito. Y el problema es que es una zona un poco expuesta y pega mucho el viento. Podemos ver cómo nos va. Bueno, aquí veis el camino, puro bosque mediterráneo, de encina, chaparra, y vamos por ahí para arriba. Bueno, ahí vemos la pendiente. Bueno, no se nota mucho con la cámara, pero se ve una fuerte pendiente. Voy con la lengua afuera. Pero bueno, poco a poco, a ver si salimos ya del bosque y nos metemos en la zona ya con menos vegetación. Mira ya los frutos del bosque, ¿eh? Qué bonito. Si se aprecia, ¿verdad? Buenos días, amigos y amigas del canal. El día de hoy vamos a hacer una rutilla, un solo, vengo yo solo y voy a acampar. Tenía pensado bivaquear con tienda de campaña tienda de campaña con hamaca, tarp, pero lo que pasa es que hace mucho viento y cuando hace tanto viento con el tarp, por muy bien que lo amarre, se mueve mucho y es muy incómodo. Entonces yo creo que voy a ir a lo seguro. Hoy vamos a acampar con la tienda ultra ligera. Ya también me he traído la funda de bivac por si pudiera dormir a raso. Vamos a ver cómo va la noche, si hace mucho viento o no. Y nada, es una rutilla, vamos a subir como cerca de 2000 metros. El tiempo está bueno ahora mismo, pero el viento viene frío, porque la cota de nieve la daban a eso, aquí en Cataluña unos 1700 metros por ahí, 1600 metros. Entonces vamos a ver, pero bueno, no hay nubes. Pero bueno, vamos a ver cómo va la noche y bueno, y vamos a ir mostrando cosillas de la rutilla. Aquí vemos excrementos de conejo. En esta zona hay mucho conejo y eso es bueno porque los conejos son la base de la cadena alimenticia. Aquí vemos excrementos, pero estos son perros. ¿Por qué? Si fueran de lobo, primero un animal así con estos excrementos, podría ser un lobo, un zorro no lo echa tan grande. Pero vemos como no tiene ningún resto de pelo ni nada. Esto es restos de pienso. O sea, nada. Mira. Aquí más frutos de otoño. Bueno, ya vamos a salir del bosque y vamos a ir por allí y luego ya para allá. Cogeremos ahí la cuchilla y iremos por ahí. Bueno, fijaos, más frutos rojos, los frutos del otoño. Y fijaros ya cómo vamos subiendo. Ya estaremos como a, no sé, 1200 metros así. Y fijaros qué paisaje. Bueno, aquí entramos una vegetación más de monte medio, más de arbustos, más que árboles. Aquello que se ve es el mar, incluso se ve allí algún barquito. Allí. Por ahí se ve algún barquito. Bueno, la pendiente es fuerte, ¿eh? Aquí no sé, con la cámara no se aprecia mucho, pero fijaros que barranco ahí para abajo. Bueno, aquí el terreno se complica un poco. Hay pedregales de estos de rubio. Pero fijaros, ahí no se termina de ver aquí, sí. Fijaros
la cantidad de frutos, ¿eh? Rojo. Oh. Mirad dónde hemos salido. Bueno, aquí hemos hecho un descanso en el camino. Fijaros las vistas. Aquí en la mochila. Es durilla, ¿eh? Allá abajo hay una pareja, creo que son chovas o cuervos, no sé. Estoy lejos y cansado. Entramos a un hayedo. Fijaros qué árboles más chulos. Y ya con las hojas que se van cayendo del otoño. Bueno, mirad el paisaje. La verdad que el paisaje es espectacular, ¿eh? Aquí ya con los colores de otoño. Es increíble la cantidad de cómo cambia los paisajes en cuanto subes un poco, baja. Ahora aquí otra vez un bosque de hayas. Bueno, ya hemos llegado al collado. Veis qué vegetación. Como pastizales. Y vamos a buscar el sitio donde poner el campamento. Bueno, aquí vamos a montar el campamento. Vemos como por ahí se está poniendo el sol. Está blandico, más o menos plano. O sea que buena zona. Está más o menos protegido un poco del viento. Bueno, no sé, no lo tengo tan claro. Pero bueno, parece que sí. Vamos a ver. Y nada, y vamos a ver si nos hacemos de comer. Estoy en mayo de hambre. Al final ha sido más dura de lo que yo pensaba. Bueno, vamos a preparar la comida. Por aquello de ahorrar peso, hemos traído la comida en sobres. Vamos a calentarlo. Y esta es la comida, la de Decathlon. En este caso unas pastas que nos aportan hidratos de carbono y bueno, ya lo probé unas cuantas veces y bueno, va bien. Es barata y está bastante bien. Bueno, ya casi hirviendo. Porque lo vamos a sacar. No sé, bueno. Y lo echamos aquí. Y ahora lo movemos. ¿Ves? Se queda como una pasta y entonces ahora lo cerramos
para que se quede como una olla express. Tiene como un cierre zip y ahí lo dejamos. Esperamos unos minutos y nos lo comemos. Bueno, pues cosas que me he traído para esta ruta. Hay que decir que es una ruta de un día, pero voy yo solo y es un tiempo un poco peligroso porque hace calor, realmente no hace mucho frío, pero el viento viene frío. De hecho, la cota de nieve dicen que estaba en 1600 metros. O sea, yo tenía pensado venir de mínimos con la hamaca, que no me sale, la hamaca, el tarp y un buen saco de dormir de invierno y poco más. Pero allá hacía mucho viento y yo, bueno, para dormir más cómodo, pues voy a traer la tienda de campaña. Las cosas que he traído: el forro polar, que lo llevaba puesto, pero subiendo me lo he quitado. Pero bueno, mañana bajando lo llevaré. De comida, he intentado traer comida muy ligera. Comida esta desde Calón, algo de frutos secos, algunas galletas de chocolate, un poco de chorizo y café y poco más. Con una bolsa de plástico para que luego me sirva para llevar la basura. Lo voy a meter aquí todo. Comida, como siempre, arriba. Para cocinar, he traído el fogón, el Ederrit Diabol 2, creo que es, con la pipeta de gas. No he traído la de gasolina porque es más peso y prefería. La esterilla, pues he traído el aislante, uno inflable. No he traído para llevarlo todo en la mochila y no llevarlo al aire. Como siempre, muy importante, la chaqueta impermeable. Esta es una Columbia, eso siempre hay que llevarlo. He traído la funda de bivac. Como voy a dormir en la carpa no hace falta, pero bueno, como tampoco conocía la zona y por si me tocaba me perdía o algo, un camping de emergencia, pues me lo he llevado por si acaso, por si tenía que bivaquear de forma de emergencia. Luego la carpa, la tienda de dormir, es la Camp, la Super Light 2. Súper buena, yo la tengo ya desde hace un montón de años. 1,5 kilos con todo, con varilla y con todo. La verdad es que para mí la mejor tienda de campaña que hay, sí, con diferencia. Y la he probado en todos sitios, en sitios de alta montaña, de selva, de todo, y perfecto, ha aguantado todo. Me he traído la cámara de fototrampeo, aquí envuelta en papel, en plástico, porque la pondré por aquí cerca, a ver si pillo algo. El saco de dormir, me he traído, espérate, lo abro por aquí. El saco de invierno, realmente es un saco de expedición, ¿eh? Lo que pasa es que como tenía pensado dormir en la hamaca, pero bueno, esto es Mountain Equipment Expedition, o sea que con esto y la funda bivac y tal como está el día, que yo pensaba que ya está muchísimo peor, pues podría dormir sobrado aquí a raso, pero bueno, creo que me he pasado, pero bueno, aquí lo tengo. Y bueno, y luego ya el plástico este para ponerlo debajo de la carpa, que siempre es bueno para protegerlo. Más cosas. Una cosa que siempre hay que llevar: el botiquín de emergencia. En la seta me he traído los prismáticos, que siempre me gusta llevarlos. El cover de la mochila, que esa no trae. Papel higiénico, súper importante. Una manija de cordino y de paracord.
o si no sé, para poner la cámara o algo, por si necesito. Y luego, como cosas menores, un power bank, frontal, una barra de ferrocerio y magnesio. Esto tiene las dos, por si acaso. Y una lucecita auxiliar. He traído también esta, pero se me ha olvidado las pilas, o sea, como si nada. Y poco más. Y luego ya, calcetines de repuesto, una almohada, muy importante para dormir. Ese es el fogón, que lo tengo en otro lado. Un cable para power bank, desodorante. Y luego ya como filos, pues he traído la Leatherman Surge, muy importante para coger, por ejemplo, la marmita. Y mi gran adquisición, mi gran cambio del otro día, a ver que luego consiga sacar. Ojo. Que está con la cinta. El Ontario Bushcraft Woodman, un cuchillaco. Bueno, por si acaso, y había que sacarlo al campo y no sé, por si tuviera que hacer, aunque bueno, aquí es difícil hacer, no quiero hacer ninguna fogata ni nada, pero bueno, nunca se sabe. Tampoco sabía, nunca he estado aquí, tampoco sabía si había mucha maleza, tenía que limpiar o no. Entonces bueno, realmente lo voy a utilizar hoy poco, pero bueno. Lo que pasa es que cuando uno voy solo también, y cuando uno va solo siempre gusta llevar un cuchillo grande, por si acaso. A ver, al principio no tiene por qué pasar nada, pero bueno, siempre te da más seguridad un cuchillo grande que uno pequeño. Y ya está, hay poca cosa más. Ah, bueno, y por dentro llevo una bolsa de agua dentro de la mochila. Ah, bueno, llevo también la marmita de agua y una cuchara de estas plegables. Bueno, pues vamos a poner la cámara y a ver qué pilla. Así tenemos suerte. Bueno, pues al final está haciendo fresco y bueno, al final voy a dormir en la carpa, porque se está levantando un poquillo de airecillo y voy a dormir más a gusto en la carpa. Y ya que la he cargado y la he pesado, me la traigo. Aquí está la tienda, ya he metido el saco, la acabo de meter, se está inflando. Es como un pastizal, aquí hay un poco de planito. Vamos a ver si los vientos de por la mañana que suben de las partes bajas hacia arriba, que no sopla mucho viento, pero bueno, parece que aquí más o menos está protegido. La comida la he puesto lejos, allí en un árbol, y alta, para que no puedan llegar los jabalíes o algún animal. Y nada, la puesta de sol, que ya se está yendo el sol, es que ya en estas fechas casi a las 6 de la tarde ya es de noche. Y nada, nos vamos a acostar pronto, y así mañana bajamos pronto.
Bueno, pues ya estoy en el saco. La verdad que la noche está fresquilla, pero no hay viento. Pero aquí se está muy calentico, yo creo que voy a dormir aquí dentro. Y ahí ya pues está cayendo la noche, ya casi apenas se ve nada. O sea que vamos a la persiana y hasta mañana. Bueno, amaneció. La mañana fría, con buen tiempo. Bueno. Acaba de amanecer. Vamos a recoger la cámara y nos vamos para abajo. Yo creo que voy a estar un ratillo más calentando, igual de frío. Bueno, pues yo ya emprendo el camino para abajo. Como siempre digo, hace mucho viento, pero bueno, como siempre digo, salir al campo solo es toda una experiencia. Y la verdad es que ayuda mucho, porque te ayuda a tener más seguridad, a quitarte muchos miedos que tienes. Entonces yo animo a todo el mundo a que lo haga, pero siempre con seguridad. Es importante el material. Llevar un material de buena calidad, a veces sobredimensionado, por si acaso, informar a la gente dónde va uno y demás. Y si cuidamos todas esas cosas, pues en principio no tiene por qué pasar nada. Sin más me despido y nada, nos vemos en la próxima. Disfrutad de la naturaleza.